La erradicación de los feminicidios continúa siendo un desafío social y cultural que involucra a todos los sectores de la población dominicana. Así lo admiten las autoridades, añadiendo que la violencia feminicida constituye una de las expresiones más extremas de la violencia de género, con un lamentable número de víctimas cada año. Aunque las cifras han disminuido cuando se analizan los datos en quinquenios, o sea, cada 5 años, la realidad indica que este tipo de delitos sigue siendo un problema con graves secuelas. ¿Qué revelan las cifras de este último año y qué medidas deben implementarse, según expertos en materia conductual? Esa esposo fue cuando ya se graduó de enfermera. Mi hija era una muchacha, ¿qué le digo? Divertida, trabajadora. Ella trataba de ser divertida a la vez, pero tener todo en su casa. A ella le gustaba vivir bien. Santa Custodio es la madre de Dilenia Martínez, una de las 36 víctimas de feminicidios este año. Ella tenía 3 años viviendo con él. A lo primero era una relación estable, pero después comenzaron a ir yendo problemas. Era muy celoso, la celaba con todo el mundo, iba a su trabajo, le hacía mucho show. De ahí vinieron a comenzar muchísimos problemas que se añadieron, que ella le rompía los trates, que ya me entiende. La madrugada del 31 de julio, Yudeuri Santana, considerado por la familia de Dilenia como un hijo más, la atacó brutalmente y a su hija también en Los Maestros de Monteplata. Cuando ya llegaron a la casa, él estaba sentado allá adelante fumándose un cigarro, porque fumaba. Entonces ellas fueron y se acotaron. Cuando él entró a la habitación, le dijo a la hija mía, yo voy a buscar mi ropa. Ella le dijo, pues búscale y apaga la luz y prende el foco del teléfono. Entonces ella comenzó a tirar la ropa del closet, a tirar toda la ropa por fuera, buscando la ropa. De ahí, él, según ella me dice, él le dijo, no se apuren que yo sé lo que voy a hacer con ustedes dos. Yo voy a salir de ustedes. Yo la voy a matar. Le propinó un golpe a su pareja que provocó que cayera al piso y que su hija de 11 años actuara en defensa de ambas. El agresor, dicen, buscó un cuchillo en la cocina y le dio 17 estocadas a la menor, que luego logró huir. La niña dice que ella dejó a su mamá viva, que cuando ella la dejó, él nada más le había dado dos en los mulos y una en un brazo. Pero la niña dice, él volvió porque la niña salió de la casa en una pasola que tiene su mamá hacia el hospital. Y la niña llegó al hospital, y cuando ella llegó al hospital, entonces fue que el 911 cogió para allá, para la casa. Pero ya él había entrado y la acabó de matar. Custodio recibió una llamada del hospital pasadas la 1 de la mañana. Cuando llegué allá, la niña muy agredida, muy llena de sangre y venada. Yo, niña, dice, mami, fue Yudeuris. Yudeuris era su padrato. Cuando de ahí salí, dejé a la niña en el hospital, cogí para la casa. A la casa yo no subí, yo nunca volví a ver a mi hija, porque yo no tuve el valor de verla. Cuando yo veo que la van bajando por la escalera, veo que se desgonza. No pudo asistir al entierro de su hija porque asegura estaba muy afectada. Igualmente se dedicó a cuidar a su nieta luego de que fuera dada de alta. La niña tiene varias tocadas, tiene aquí en la coyuntura de los dedos. Son las huellas que han quedado como evidencia. Luego de 7 días ingresada, hubo que transfundirle 2 pintas de sangre. Estamos en manos de psicólogo. La niña, gracias a Dios, está fuera de peligro. A la situación que estamos pasando, ella está estable. Pensaba que iba a meterse en crisis en eso, pero gracias a Dios que no. Para que ocurra este tipo de hechos se dan factores psiquiátricos o psicológicos, o ambos. Se dan factores culturales y factores sociales. El psiquiatra José López Mena habla de las particularidades de estos casos. Dentro del factor psiquiátrico puede ocurrir que la persona tenga una enfermedad llamada celopatía, que es un celo patológico. Puede también tener trastornos de la personalidad, como el trastorno narcisista, el trastorno del otro tipo, en el cual no tienen ningún apego con la parte social. Habla también del consumo de sustancias
que desinhiben a las personas. En el caso del victimario de Monteplata, los familiares de la víctima dicen era un consumidor recurrente de alcohol. Haber también historia de uso y abuso de sustancias. Esto desinhibe al individuo. También trastornos psicóticos, en donde ese pensamiento se despega de la realidad. Puede llegar a tener alucinaciones de tipo auditiva, voces que le digan que haga cierta acción. Eso es en cuanto a los factores psicológicos o psiquiátricos. En la parte cultural, de que exista algún odio o algo marcado en contra de la pareja o de la mujer, de que haya alguna amenaza de separación, que esto puede influir en esa toma de decisión. La Procuraduría General de la República confirmó que ocurrieron 9 feminicidios en julio, 7 más que el mismo mes en 2024. Y si comparamos los primeros 6 meses del año pasado con los primeros de este, van 3 casos más. De los 36 casos que van en 2025, solo 6 de las víctimas denunciaron a sus agresores, o sea, un 84% no denunció. En el caso de Dilenia Martínez, su pareja fue apresada luego de que ésta pidiera ayuda en el trabajo. Él duró como 3 o 4 días preso, pero ella misma lo soltó, ella no le puso querella. Ella no le puso querella porque ella le tenía demasiado miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Porque él amenazaba constantemente que iba a matarla a ella y a su hija. Si yo dijera una de las razones por las que la gente no denuncia es porque la justicia es cara. Tiene una cantidad de procesos y trabas que para las personas normales que no conocen ese sistema resulta al final en como realmente desastre. Desiree del Rosario es la coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC. Aquí hay un problema, impunidad, falta de confianza en la justicia. A pesar de esa supuesta falta de confianza, en 2024 el Ministerio Público recibió más de 70,000 denuncias de violencia de género intrafamiliar y sexual. Hay 2 tipos de agresores. El agresor que tiene conducta psicopática y un agresor que es muy dependiente. El agresor que tiene esa característica de personalidad muy dependiente, lo que está esperando de esa mujer es a su mamá. Vanessa Espaillat es psicóloga clínica y terapeuta familiar. Hay otro agresor que es el psicopático, que todavía ha recibido más abuso en su infancia, porque de alguna manera el maltrato genera que tú perviertas la definición de tu personalidad, el desarrollo de tu personalidad, y que después seas un ser que no tiene empatía, que no tiene la posibilidad de que te duela el otro. Cuando regresemos, las estadísticas muestran una disminución en los feminicidios. Cuando se comparan quinquenios, ¿qué hacen las autoridades? El feminicidio es la culminación, por decirlo de alguna manera, de un largo calvario que sufren las mujeres. Es la forma de violencia más extrema que puede recibir una mujer. El psicólogo clínico Luis Vergés explica los 4 factores que llevan a esta fatalidad. Primero, el odio. En segundo lugar, la actitud despectiva. En tercer lugar, lo que se reconoce como la actitud de posesión, donde el hombre se siente que tiene que ser poseedor de la mujer. Y el cuarto elemento, la vulnerabilidad por el tema de la desigualdad en el poder. Los datos de la Procuraduría revelan que de los 36 casos ocurridos hasta la fecha este año, 25 fueron cometidos por exparejas, mientras que 11 por sus parejas actuales. Los feminicidios comenzaron a contabilizarse en el año 2005 de manera más sistemática y rigurosa, y ha habido una tendencia a la baja cuando lo vemos comparativamente por quinquenios. Por ejemplo, los primeros 5 años, entre ese 2000, originalmente 5 y 2009, los casos fueron 103 en promedio. Luego el número redujo a 101 promedio en los 5 años posteriores
y después cayeron drásticamente a 86 promedio en los 5 años después. Muestra las cifras obtenidas desde hace 2 décadas. Los últimos 5 años han disminuido por debajo de 70. Entonces se ha dado una tendencia a la baja, pero todavía, como siempre decimos, un solo caso es mucho, sobre todo por los factores asociados y el elemento ético que está implícito y las consecuencias y secuelas terribles a nivel social. De 2020 a 2024 se registraron 347 feminicidios, 85 menos que de 2015 a 2019. Esos son datos alentadores por un lado porque nos permiten correlacionarlos con el esfuerzo que se ha estado haciendo en esos 20 años. Desde la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría dijeron al informe por escrito que desde el punto de vista de la persecución han consolidado una red de 25 unidades de violencia de género integradas por un personal multidisciplinario que incluye fiscales, psicólogos forenses, médicos forenses, trabajadores sociales, personal administrativo y dotación policial. Están bajando los feminicidios. Entonces las estamos ocultando, estamos calificándola de otra manera, estamos trabajando y diciendo, no es tan grave que se mueran 150 mujeres al año, pero aquí hay situaciones de salud. ¿Cuánta gente se muere por dengue en República Dominicana? 3 o 4, tal vez, y se mueren 150 mujeres. La misma dirección dijo el informe, el principal desafío sigue siendo la concienciación social para erradicar la tolerancia hacia la violencia, fortalecer la capacidad de denuncia de las mujeres y romper con patrones culturales que perpetúan el silencio. Añade que junto a otras instituciones en materia de prevención, el Ministerio Público ha difundido protocolos y lineamientos uniformes, desarrollando programas de sensibilización en comunidades e instituciones y actualmente impulsa Iniciativa Sabia, orientada a fomentar una cultura de paz con el objetivo de trabajar en las causas que generan la violencia de género, apuntando a reducir y prevenir la violencia intrafamiliar y de género a través de actividades de concienciación. El feminicidio al final es esa consecuencia de una cultura que no se ha trabajado. La misma Procuraduría dijo que analizan 2 cifras claves: la cantidad de víctimas sin denuncias, el 84% este año, y la cantidad de hombres que se quita la vida tras cometer el crimen, un 23%. No se ha trabajado para desmontar un retardo en el tema de asumir que la política de violencia no puede ser solo penal, porque bueno, frente a los hombres que se suicidan, ¿qué hacemos? Si tú tienes un feminicidio y tenemos un porcentaje bastante elevado de hombres que se suicidan después de cometer un feminicidio, ¿cuál es la respuesta del Estado para eso? 8 de los atacantes en este año se suicidaron. Lo de cometer el suicidio básicamente pudiera ser por la culpa que siente del hecho que hizo, o si hay ese pensamiento que ya había estado estructurado en esa persona. Dios mío, mira cómo quedan sus hijos. La responsabilidad de la prevención, dicen expertos en la materia, no solo descansa en las autoridades, también sobre los medios de comunicación al difundir las noticias. Pero hay una gran cantidad de medios que son informales y la forma como difunden el feminicidio incentiva la comisión de actos violentos y de crueldad en una población que pudiera ya estar vulnerable. La OPS, OMS y la misma Sociedad Dominicana de Psiquiatría ha facilitado a los medios de comunicación de cómo comentar, transmitir estas noticias, porque ese mismo hecho, ese efecto dominó que se ve también ocurre en los temas de suicidio, así mismo como en el feminicidio, porque se incentiva esa idea que puede tener la población, y al yo ver que otra persona sí lo hizo, lo logró, lo veo de una manera heroica, a lo cual fortalece ese pensamiento patológico que está teniendo la población, por no hablar
de una población específica y atreverse a hacerlo. Estudiar el fenómeno del feminicidio es más que contar estadísticas. Y hemos estado reiterando desde ese año, el de primero es necesario trabajar con la prevención, porque cuando tú trabajas con la ley penal solo estás ya frente a un hecho que no tiene solución. Si buscamos causa profunda, tenemos que pensar en la familia. ¿Dónde aprende un niño a autorregularse? A regular sus emociones, a aprender a resolver conflictos, a ser escuchado, a tener empatía. En la familia, ¿en relación con quién? Con los padres, madre y padre. ¿Dónde se aprende a valorar la figura de una mujer? En la familia, de cómo el padre valora a su esposa, cómo trata a su esposa. Entiendo que la estructura que debe de funcionar es la que en un momento se trató de implementar, que es la salud mental comunitaria, en donde pues las unidades de atención primaria tienen un poco de control con respecto a lo que esté pasando dentro de los hogares, ya que en la salud mental comunitaria se hacen visitas domiciliarias y se tiene un censo de qué situaciones de salud mental, psicológicas y psiquiátricas existen en la comunidad, lo cual pudiera llevar esa voz de alerta. Algunos de los que han vivido el drama de un feminicidio en carne propia levantan su voz para hablarle directamente a las mujeres. Tienen que tener más precauciones. Que un hombre no es dueño de darle golpe a una mujer. Desde que un hombre te levanta la mano, suelta esa relación en banda. Porque que te la va a seguir levantando. O se pone un stop, porque bastante yo hablé con mi hija que lo dejara. Esta casa duró ya 2 meses aquí, ellos dos viviendo con todo en niña. Nos metimos aquí como pudimos. Deje ese hombre. Y él prácticamente él no se veía agresivo, lo que pasa es que el alcohol lo traiciona. Hay legados y hay conquistas. El legado es lo que tú tienes en el presente que te dejaron otros, en términos de estructura, en términos de una ley, en términos de algo para dar un servicio, en términos de concienciación de la población en relación al tema. Y las conquistas es lo que todavía nos falta, seguir bajando esos números y sobre todo identificar con claridad los factores de riesgo para que las estrategias sean cada vez más eficientes. Es una sociedad enferma, es una sociedad que necesita ayuda, pero necesitamos ir a las raíces. Otro factor que intriga a las autoridades es que más de una tercera parte de los casos de este año son feminicidios conexos, o sea, que involucran a la madre e hijos o personas que se encontraban en la línea de fuego o en el mismo lugar donde el agresor estaba atacando a su objetivo principal. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. En solo minutos nos vemos en la emisión estelar de Noticias SIN.